honor estar aquí. Yo le dije ayer a mi señora, estuvimos en una comida, me preguntó que cómo me había ido y dije que era como un ateo en un cónclave. O sea, porque yo iba a hablar de algo más tangible que muchos de los planes que tenemos en educación. Y miren, de todas maneras, a mí me encantan mil hojas, entonces no hay problema. Sabe delicioso. Bueno, como docente siempre, con el advenimiento de la década del cerebro, nos enseñaron a conocer muchas de las funciones del cerebro. Y estaba oyendo ahorita a Víctor hablando de la parte social, y el cerebro social, el estudio del cerebro social lleva muy poquito tiempo, lleva por ahí más o menos 12 o 14 años, a que la neurología social, que debería llamarse así, neurología social. Entonces hoy vamos a tratar de, primero a despertarlos, pues, porque a esta hora pues ni un striptease. Entonces quiero que todos estén activos, porque les voy a cambiar un poquitico el paradigma de lo que tienen con toda seguridad. Roberto, vamos a ver si el doctor Google nos deja hacer muchas cosas. Alguna vez, como decía Víctor, que faltaban y que, Abdulio, que necesitaban un poco de profesores, me acordé de una anécdota de un rector de una universidad americana que le daba los consejos a otro rector nuevo que había acabado de llegar. Le dijo, manéjese bien con los estudiantes malos y manéjese bien con los estudiantes buenos. Entonces dijo, ¿cómo así? Sí, porque los estudiantes buenos van a volver como profesores y los malos te van a financiar el colegio, porque son los que van a conseguir dinero. Y a mí en clase una vez un alumno me dijo, profe, ¿cuál es la especialidad más rentable? Le dije, el narcotráfico, porque uno no se puede meter a estudiar pensando en que va a conseguir beneficios de ese tipo. Y en educación pasa lo mismo. O sea, ayer ya hablábamos de que son muy poquitos los profesores ricos por herencia, pero en lo demás, esto es una vocación, es una enfermedad incurable, que después de que uno está aquí metido, lo dicen la mafia, nadie puede salir. Y me parece a mí que es importante que tengamos en cuenta todo eso. Si yo les comento a ustedes que las personas que defalcaron el fondo Premium, que estuvieron en la picota pública, en donde todo el mundo decía que los maten, que los cuelguen, que los ahorquen, que los degüellen, que hagan de todo, entonces yo miraba desde atrás qué estaba pasando ahí. Y los entrevistaban porque habían defalcado los fondos de muchas personas, las arruinaron, y ellos llegaban con la tranquilidad del caso y decían, no, es que esto es un negocio. Ellos invirtieron y yo invertí también, y yo invertí, gané, y ellos perdieron, confiaron en mí, y yo siempre he hecho esto. Y casi que se puede hablar entonces de altruismo a nivel cerebral. ¿Qué es el altruismo? El altruismo es un software que todo el mundo no tiene. ¿Cómo poner a funcionar un computador viejo con un Windows 10? No te va a funcionar, así lo instales, no te va a funcionar. Entonces el software de esas personas, porque se han hecho estudios, se comportan como el psicótico. El psicótico le importa un comino la apreciación suya afectiva, le importa un comino sacarte un ojo porque le está estorbando la mirada, o sacarte el corazón porque no tiene sentido. Entonces hicieron estudios con personas que les pusieron unas imágenes de interpretación de rostros a ver qué identificaban ellos. Habían unos con cara triste, otros con cara alegre, o con cara neutra, otro con cara de preocupación, y después de pasar esas evaluaciones, los pasaron a un salón y les dijeron a todos, a ver, ¿quién de ustedes es capaz de donar un riñón a alguien que ustedes no conocen? Levantaron la mano unos pocos, bueno, y los aislaron. Después le dijeron a los otros, ¿quién de ustedes donaría un riñón por 20 millones de dólares? Levantaron otro poco más la mano. Y hubo otros que no fueron capaces de nada, de ceder un riñón por nada del mundo, así fuera un hijo de ellos.
¿no? Y después los evaluaron con resonancia magnética funcional y se dieron cuenta que las áreas cerebrales de las personas que habían interpretado rostros, habían interpretado sentimientos, habían donado el riñón para una persona desconocida, tenían unas áreas especiales de activación que eran muy diferentes al otro que tenía un requerimiento económico, y eran completamente, en las otras no se percibía absolutamente nada, era igual al pensamiento de un psicótico. O sea, estamos en ambientes sociales y culturales completamente tergiversados por los medios ambientes, porque son ambientes sociales, culturales, familiares, de relacionamiento, y esos influyen en la vida de nosotros. ¿En qué modo influyen? Voy a ver que no me vista a mí el... Bueno, todo el mundo quiere modificar el cerebro, es que sería muy lógico, ¿no? Me hace el favor un software de inglés, listo, ya, listo. Pero yo quiero ser artista, listo, sería muy fácil. Ahora, podemos cambiar la información genética. Yo hubiera querido tener 10 centímetros más de altura, 1 centímetro menos de nariz, ¿ya? Y no ser canoso a esta edad, pues. Aunque las canas tampoco me hacen. Una señora me dijo que me veía muy lindo, entonces quedé feliz. Era ciega, pero... Y esa cosa tan importante, ¿a qué nos estamos enfrentando con la tecnología? Ahorita le vamos a dar duro a ese señor que hay allí sentado, Mauro. Mauro es una persona que trabaja con juegos y lo está aplicando desde el punto de vista didáctico con muy buen interés. ¿Qué somos nosotros? Siempre nos dijeron, nosotros somos sinapsis, nosotros somos neuronas, entonces las neuronas se comunican y ya, y si la sinapsis no funciona, no. En este momento nosotros, y se habla de conectómica, connect to me, conectarme. Nosotros todos los días, ahí están las fibras de una imagen funcional del cerebro, toda esa hilamenta son comunicaciones, y tenemos más o menos 86.000 millones de neuronas, y decimos, bueno, con todo ese poco de neuronas, entonces nosotros somos sabios. Y había hubo unos años, yo recién comenzando residencia, un artículo que salió en Scientific American, que decía, ¿el cerebro para qué sirve? Uno de los mejores estudiantes de Harvard, jugando fútbol americano, tuvo un trauma, y le hicieron en ese momento una escanografía cerebral, y para sorpresa, el cerebro era 1 centímetro de volumen lineal y el resto era agua. Entonces, esa era la pregunta. Era uno de los mejores estudiantes de Harvard, sin embargo el cerebro estaba completamente reducido. Entonces llegamos a la conclusión de que no es el cerebro. Las mujeres tienen el cerebro más pequeño que los hombres, pero funcionan mejor que el cerebro de los hombres, porque el cerebro de los hombres tiene una sola área de lenguaje, las mujeres tienen 2 áreas de lenguaje, por eso uno no le gana medio alegato, porque cuando están hablando con nosotros están analizando lo que le estamos diciendo, y las peleas terminan, no mi amor, yo no te quise decir eso, tú entendiste mal, no, si tú me dijiste esto y eso significa esto y esto, y te callas, ya, bueno, estamos modulando el cerebro todos los días, o sea, estamos modulando el cerebro todos los días, nosotros somos conectómica, y alguien puede decir, es que ya la estructura del cerebro está lista, entonces ustedes son lo que son y ya no volvamos a estudiar ni volvamos a aprender nada. Entonces la teoría es muy sencilla, nosotros producimos 70 neuronas diarias nuevas que se van para el lóbulo temporal, 700 neuronas. Esas 700 neuronas se comunican con 10.000 neuronas cada uno, o sea, tenemos una renovación de conectividad de 7 millones de conexiones diarias, que si nosotros no cambiamos la junta directiva, pues no de copia, sino del cerebro, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. O sea, loro viejo, aprendí a hablar. Acuerden, Lucio Chiquito es mi paciente más encantador, 104 años, un doctorado en la Universidad de Manchester en ingeniería a los 104 años, ¿ya? Y llegó al consultorio así. No, ni crea que llegó así. Y le dije, ¿qué problema tenés? No, es que tengo un problema de sueño. Me acuesto a las 9 y me levanto a las 6.
¿no? Y vamos a ver que todo eso influye. Ahora, podemos cambiar la información genética. Hay una cosa muy importante, todo el mundo dice, yo tengo la mitad de los genes de mi papá y la mitad de los genes de mi mamá. Eso sería muy lindo. Pero no se expresa sino el 1% de los genes. Si no, seríamos iguales a nuestros hermanos. Y heredamos de la mamá la mitocondria. Y la mitocondria es la belleza, el estilo y la juventud. O sea, si su mamá es vieja estripada, usted va a ser una vieja estripada. ¿Ah? Así de sencillo. O sea, la mitocondria, cuando clonaron la oveja Dolly, no lo clonaron el núcleo y no clonaron la mitocondria. Y la oveja Dolly se envejeció tempranamente, sufrió artritis y demencia. O sea que nosotros tenemos una serie de genes completamente activos, pero nuestro genoma se modifica. Anteriormente decían, con lo que usted nació, con eso va a morir. El loro viejo no aprende a hablar, ¿usted para qué le lucha a eso? Usted nunca ha manejado, y lo digo yo con los jugadores de fútbol, cuando fue Maturana al consultorio, que Maturana tiene una frase famosa, que dice que perder es ganar un poco. Y tiene toda la razón, porque todo lo negativo está acumulado en una especie de biblioteca para protegernos. Entonces aprendemos de los errores, y eso es importante. Y le decía yo a él que por qué los jugadores de fútbol no eran capaces de meter un gol con la portería más grande que esto aquí, y los de basquetbol sí eran capaces de insertar aún lejísimos, y entonces decían que no, que era que el pie era más torpe que la mano. Le decía, qué tan raro, yo vi a una señora que le faltan las dos manos y toca guitarra, y yo no he podido. Y es real, ustedes lo han visto por internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente nosotros dejamos que el genoma funcione, pero podemos pensar que la herencia se puede modificar mediante los ambientes. Tenemos ambientes, ya sabemos por ejemplo que los primeros 3 años son muy importantes, y en este momento se habla de epigenética. La epigenética es la que nos va a dar guerra en el transcurso de los años. ¿Por qué? Porque las bacterias se transmiten información genética y cambian genes, no como nosotros, que no intercambiamos ni los tenis. ¿Cierto? Nosotros ya no nos ponemos los tenis de nadie, yo no iba a jugar bolos por no ponerme la pecueca del otro. ¿Cierto? Son cosas de mera presentación. Entonces, las bacterias están pasando la inmunidad entre ellas a los antibióticos. La guerra a los antibióticos nos va a menguar con el tiempo. Y la otra cosa que está pasando es que la probiótica nos está modificando. Todos, no es que tengamos que un cerebro en el intestino o en el intestino un cerebro, eso es mentira. Pero las bacterias sí modifican las estructuras de nosotros y de nuestros neurotransmisores. Entonces, es importante ver cómo los fenómenos que se están estudiando consiguieron un grupo de ratones especiales que no tenían microbios en el intestino, y consiguieron unos pacientes que estaban depresivos y estaban con ansiedad, y con un hisopito chiquito le introdujeron por el recto a los ratoncitos los microbios que tenían estos pacientes depresivos que no estaban tomando medicación, para no alterar el resultado. Los ratones se volvieron depresivos y se volvieron ansiosos, y es porque nuestro intestino está poblado de una serie de bacterias que son capaces de sintetizar los neurotransmisores de nosotros: acetilcolina, noradrenalina, serotonina, dopamina. Entonces ellos también sintetizan y nos meten la basura a nosotros desde el punto de vista ambiental. O sea, el ambiente de nosotros es tóxico, y se sabe por ejemplo que con el mero cepillado de la lengua se ha mejorado muchos pacientes con Alzheimer, sobre todo algunas cosas, como la percepción de los alimentos, y al percibir los alimentos, ¿ustedes qué creen? ¿En dónde se percibe más el alimento? ¿En el olfato o en la lengua? 95% se produce en el olfato, y cuando uno pierde el olfato, pierde parte de lo que se llama el rinencéfalo, que es el encéfalo de la nariz. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo áreas cerebrales, posiblemente estamos colocando 2 dedos para trabajar, ya no estamos escribiendo, no tenemos memoria, los tenemos en nuestros gadgets periféricos, estamos desentonando los órganos de los sentidos, vamos a tener sordos, vertiginosos y ciegos en un futuro, ya hay artritis de los 2 dedos de la mano, y ya hay inclusive vértigo por el uso de audífonos.
y el vértigo se comporta como el miembro fantasma. El miembro fantasma es sentir usted lo que no existe. Entonces las áreas cerebrales se están modificando por lo que nosotros estamos haciendo. Fuera de eso, la música, y no voy a hablar exclusivamente de ninguna música, pero se sabe que la música tiene que ver muy importante con el desarrollo del cerebro. Entonces estamos reduciendo áreas cerebrales, estamos aumentando el ruido y la contaminación, y desde el punto de vista epigenético hay más de 30 genes epigenéticos que modifican el lóbulo temporal, donde está la memoria, la conectividad entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, y se altera también la funcionalidad cerebral y por ende mayor deterioro porque hay mayor muerte cerebral programada. Entonces ya los muchachos no se saben nada, nadie se sabe una poesía, nadie se sabe la dirección, no se saben 2 teléfonos, estamos reduciendo y lo estamos aplicando a los niños también y los estamos viendo afectados y posiblemente vamos a tener una debacle. Ahí los invito entonces, estoy hablando del libro y lo saqué precisamente por eso, cuando oí que había un economista hablando del cerebro y yo, si un economista habla del cerebro la cosa está muy grave y los neurólogos viendo gripas, ¿no es cierto? Entonces, por eso saqué esto casi que para las personas que no son médicos, esto no sirve para un médico, ya me mamé de educar médicos, estoy educando personas. Muchas gracias.